noches a todos. Estoy muy contenta hoy porque vamos a hablar un tema que me encanta y porque además me parece que se van a ir de este programa con algo, ¿no? Siempre les podemos dar algo, bueno, nunca les podemos dar algo por la pantalla, pero hoy sí vamos a poder compartir con ustedes un recurso que ustedes van a poder usar en su vida, en su iglesia. Así que, bueno, espero que se queden con nosotros en este rato. Y tengo un invitado muy especial para mí, porque es un amigo que, bueno, no hace mucho que nos conocemos, pero ya hemos hecho varias cosas juntas. Y es un honor, una alegría poder tenerlo a Rubén Suárez. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Bien? Bien, bien. Un poco nervioso. Creo que la producción es... la gente de casa no lo está viendo, pero la producción acá es muy imponente, es muy buena. Y la verdad que me produce una emoción poder estar acá y, bueno, compartir el rato con ustedes. Y también estoy un poco conmovido por las canciones que acabamos de escuchar. Es verdad. Cuando hacemos el programa así queda como este espíritu de que te hagan de seguir cantando, pero ellos ya estuvieron cantando toda la hora, así que nosotros nos toca charlar. Pero bueno, que recién cantamos, ¿no? Que el Espíritu Santo se quede con nosotros. Y bueno, como una oración yo también pensaba para que este rato sea un rato donde charlemos nosotros, pero que el Espíritu Santo siempre se mueva. Y siempre mi oración cuando hago este programa es que la audiencia salga bendecida con nuestra conversación. Amén. Y hoy creo que va a ser así, sin ninguna duda. Bueno, Rubén, contame un poquito de vos, así la gente sabe con quién está hablando, porque Rubén no sos de Buenos Aires. No. ¿De dónde sos? Contanos. Muy alegremente y orgullosamente soy entrerriano. Muy bien. Formado y criado ahí en Paraná, Entre Ríos. Ajá. Pero también siempre digo que tengo como una doble identidad en ese sentido, porque la gran parte de mi vida adulta la transité en Santa Fe. Okay. Entonces, por ahí, cuando me preguntan de dónde sos, se me hace como un cortocircuito. Entonces digo, soy santafesino por adopción, pero nacido y criado en Entre Ríos. Muy bien. Sabes que la audiencia, una de las cosas que me gusta mucho de este programa es que tiene mucha audiencia en el interior del país. Así que hoy le voy a pedir a los de Entre Ríos y bueno, a los de Santa Fe también que nos manden un saludo para Rubén. Denle un poco de ánimo que está nervioso, pero tenemos también dentro de un poquito vamos a poner, tenemos un número de teléfono donde la gente puede mandar preguntas, así que también los invitamos a que hagan eso. Está un poco raro también, te digo, Rubén, porque tengo como este piano que debe ser de mi papá. No quieren escucharme tocar, aunque estoy aprendiendo. Voy a contarles eso, que a esta edad me estoy lanzando en el piano. Pero no para tocar en público todavía. Pero Uno nunca deja de aprender igual. Es verdad, es como medio raro esto de tener un piano, pero vamos. Bueno, Rubén de Entre Ríos, te estás acá en Buenos Aires y trabajás con una organización que se llama CRU. Así es. Bueno, CRU es lo que anteriormente se conocía como Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Con los años el nombre ha cambiado, quizás actualizamos nuestra marca, identidad de marca, pero el propósito o la misión con la que nos hemos unido, eso nunca cambió. Siempre fue cumplir el deseo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Parte de nuestro ADN es ganar, edificar, enviar discípulos multiplicadores a todas las naciones. Inició en la universidad, pero fue como mutando, alcanzando lugares profesionales, alcanzando lugares, trabajando en alianza con iglesias y bueno, con el tiempo se dio lugar a esto que es lo que hoy nos convoca, que es la película Jesús. Entonces, vamos a ir un poquito más despacito, porque CRU, vos decís que nace en la universidad. Así es. Nace en la universidad en el 55, como un ministerio para alcanzar a personas que están estudiando en la universidad. Claro, en su momento, creo que muchos en las iglesias los conocen esto, en su momento como que no era común ver en las universidades creyentes, o era muy difícil, es duro el ambiente universitario para los creyentes. Entonces un grupo de personas se planteó, particularmente Bill Bright, el fundador de esta organización, se planteó qué pasaría si alguien alcanzara a los universitarios, quienes son los futuros líderes en la sociedad una vez que se egresan, los futuros profesionales. Entonces él con su esposa siempre lo contaban muy anecdóticamente que ellos hicieron un contrato con Dios de decir, queremos plantar un movimiento que lleve la iglesia a las universidades. En lugar de esperar que los universitarios caigan en las iglesias, la iglesia pueda ir a las universidades. Y de ahí nace lo que fue Cruzada, que con el tiempo fue creciendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Aquí en Argentina ese ministerio lo conocemos como Vida Estudiantil,
Okay. Es un nombre que hemos adoptado latino, pero es parte de la misma organización. Muy bien. Es interesante. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras, que es como heavy. Dura para ser cristiano ahí. Si encontrabas uno que creía en Dios, era como, somos hermanos, sé que Dios es el tuyo, pero vamos por acá. Y yo me acuerdo, uno de mis mejores, un compañero que yo quería mucho, era jesuita, pero éramos los dos que creíamos en Dios y en Jesús, y es bravo ser, y teníamos, en un momento tuvimos un grupo de, como que nos juntábamos a orar y a evangelizar, y bueno, es importante, creo que todos los que pasamos por la universidad tenemos que evangelizar, pero muchas veces nos cuesta o no sabemos qué hacer, o CRU provee como ciertas herramientas para eso. Bueno, ¿no? parte de la idea es también que CRU pueda, en su momento era la iniciativa vía estudiantil, hablando de los estudiantes, puede ser un lugar para pertenecer y crecer. Como nuestro ánimo era acompañar al estudiante desde que inicia su carrera, sus estudios, hasta que lo finaliza, para que pueda conocer el Evangelio, pero también ponerlo en práctica. Hay un hermano muy conocido de otra organización, que es OM, que él citaba esta frase, ¿no? De que es bueno y es mejor, lo estoy parafraseando un poco, que los futuros misioneros que se forman profesionalmente para servir con su profesión en las naciones puedan experimentar hacer ministerio, hacer discípulos desde que son estudiantes. Porque lo que vos adquirís de aprendizaje en discipular, evangelizar, en ser parte de una comunidad durante tu etapa estudiantil, probablemente sea las mismas herramientas que uses durante toda tu vida como profesional. Y misionero que solo espera hasta ser profesional para comenzar a evangelizar, probablemente le cueste el doble, ya de más grande, con otras prioridades. Sí, es que nunca nadie puede decir, bueno, me voy de misionero si no tuviste una experiencia, digamos, si no ya sos misionero en el primer campo que es donde naciste y donde Dios te puso. Y porque además estar en la universidad es un privilegio. Se dice estadísticamente que solo el 2% de la población mundial más o menos accede a la universidad. Entonces, las personas que están ahí, por ejemplo, la universidad donde hemos trabajado muchos años con mi esposa es la Universidad Nacional de La Matanza. Aproximadamente entre 60.000 y 70.000 estudiantes transitan la universidad semanalmente. Y si en esos 70.000 personas nadie les habla de Dios, entran, se forman como profesionales y después tenemos profesionales que no conocen a Jesús. De hecho, nos ha pasado un año que hicimos una encuesta en ingresantes y el gran porcentaje de los ingresantes conocían de Dios, pero como vivimos en una generación post-cristiana, nunca habían escuchado hablar de Jesús. Hay una concepción de Dios, de espiritualidad, pero no de Jesús, que es el que te acerca a ese Dios. Claro. Entonces es súper importante el trabajo de los cristianos que no solamente aprovechen el sistema educativo para profesionalizarse, sino que puedan ver esa oportunidad como Dios te está permitiendo estar ahí. Tenés la oportunidad y probablemente vos seas la única persona que pueda alcanzar a tus compañeros para Cristo. Y es el privilegio, es el honor, pero también es el desafío. Ver a la universidad casi como un campo misionero, obviamente, pero casi como un grupo no alcanzado. Como como una brecha misional, le decimos nosotros. Misional, sí. Es casi, de hecho, el universitario casi que se podía tratar como un grupo étnico. Tienen sus particularidades, tienen sus dinámicas, sus carencias, sus necesidades. Inclusive, en muchas universidades hay un crisol de culturas con esto de estudiantes extranjeros, estudiantes del interior que vienen acá a la ciudad a estudiar. Cada uno con sus historias, con sus dolores, con sus necesidades espirituales, pero todos tienen algo en común, que es que cuando uno les presenta el Evangelio, puede ver realmente cómo cambia su vida, cómo eso que ellos aprenden ahí en la universidad, después lo llevan por el resto de su vida y se vuelve su ADN. Así como ellos reciben el Evangelio, así lo empiezan a compartir con otros. Así como ellos viven la misión en su campus, lo siguen viviendo después en sus trabajos. Entonces es como... Inició así Cruzada y bueno, hemos con el tiempo dándonos cuenta que qué pasa con esos estudiantes que una vez que se egresan. Y ahí Cruzada empezó a tener ministerios con los profesionales también, para que continúen la tarea y sean líderes formados en los lugares de trabajo. Claro. Bueno, y hoy vinimos a hablar un poquito de la película Jesús. ¿Cómo arranca Cruzada con esta película? ¿Te sabes la historia? Bueno, es un poco larga la historia. Bueno, resumí porque una hora de programa y queremos hablar de un montón de cosas. Sí, y han pasado muchos años, pero algo que te puedo decir, ya que estamos hablando de los universitarios, es que la película Jesús primero nace como una estrategia para alcanzar a los universitarios. Okay. En los 70s la juventud estaba como explorando la fe de una manera muy poco ortodoxa, a lo que se acostumbraba en ese momento, ¿no? Y estaba muy de moda el cine.
el cine sigue estando de moda, quizás no tiene el poder que tenía antes por las plataformas de streaming y todo lo demás. Y por la gran variedad, ¿no? Y por la gran oferta, es verdad. Y también el temor. Yo particularmente soy cinéfilo, pero a veces si no me aseguro que la película que voy a ver en el cine está buena, no voy directamente, porque sé que tiene su costo. Y particularmente en esos años se pensó cómo se podría llegar con la cultura, con una herramienta cultural, a las juventudes, a las masas. Cómo se podría transmitir el mensaje del Evangelio de una manera más clara y, como decimos en el ministerio, en el lenguaje del corazón. Uh-huh. Y no tiene que ver solamente con idiomas, sino tiene que ver con ese lenguaje en donde todos pueden decodificarlo simplemente. Lo habrás notado, o seguramente los oyentes o los que nos ven, lo habrán notado que puede pasar en una iglesia donde la gente lee la Biblia, pero no es un hábito la lectura. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, no es que no sea un hábito la lectura, pero yo soy más del oír. Uh-huh. Ha abierto una generación que el video tiene otro poder para transmitir un mensaje. Entonces, Paul Egerman, que mencionó tu padre hace poco, uh-huh, empezó con esta idea de poder producir una película que sea no una dramatización, no tenga añadidos o decorados quizás narrativos, sino que sea tal cual como uno leería la Biblia, uh-huh, pueda verlo en la gran pantalla. Entonces, esa película pudiera servir como una herramienta cultural que nos ayuda a evangelizar, a discipular y a plantar iglesias en todo el mundo. Uh-huh. Y hoy es eso lo que... En el 79 se estrenó la película con una alianza con la que en su momento después sería conocida como la Warner Brothers. 40 años después, casi 50 años después, está disponible en más de 2.200 idiomas. Hemos podido trabajar para que cada etnia, y seguimos con la meta, para llegar hasta los 5.000 idiomas, para que cada grupo étnico pueda oír y ver a Jesús en su propia lengua del corazón. Entonces, es una peli hecha en los 70, yo te voy resumiendo. Sí, sí. Que está basada, no es como, por ejemplo, otras películas que, bueno, le inventan diálogo y cosas. Está simplemente basada en uno de los evangelios, ¿no? Exactamente. Se eligió el evangelio de Lucas por una cuestión de que el doctor Lucas, al momento de escribir, fue el primero que puso en orden narrativo uh-huh, quizás el Evangelio de Lucas es el que más se corresponde con el método aristotélico de narración, okay, que es lo que hoy casi todos los cineastas usan para narrar sus películas. Introducción, nudo, desenlace. Uh-huh. Y entonces se buscó ese Evangelio porque era el que estaba más completo, por así decirlo, en relatos, y de ahí se tomó una adaptación cinematográfica. Uh-huh. Que es fiel, decimos nosotros, en un 80 o un 90% por la simple razón de que le añade video y sonido. Claro. Pero todo lo escrito, todo lo que narra, las expresiones, todo lo demás, está ahí. Y puede uno seguir la lectura con la Biblia inclusive. Y entonces esa película, vos decís, se ha traducido uh-huh, a un montón de idiomas, un montón, casi, ¿qué dijiste? 5.000. Nuestra meta es llegar a los 5.000 okay, idiomas y dialectos, pero actualmente está en 2.200 idiomas. 2.200. Es un montón igual. Es un montonazo. De hecho, la lengua 2100 fue una lengua latinoamericana, el guaraní, en Ecuador. Ajá. Y han sido procesos muy hermosos de que Dios nos permita tener el privilegio de encontrar una brecha misional, un lugar donde no tienen el evangelio en su idioma quizás, y usar a personas locales para llegar a ese idioma. Uh-huh. Buenísimo. ¿Y vos estás trabajando en eso, en la traducción de la película? ¿O? Bueno, particularmente, como bien mencionó el pastor hace poco, yo soy obrero de uh-huh, esta organización. Mi rol es ser representante de Película Jesús en Argentina. Y trabajo junto a un equipo de personas. Actualmente hay una persona que está encargada de hacer las alianzas estratégicas necesarias, porque no se puede hacer todo solo. Uh-huh, trabajamos con letras, trabajamos con sociedades bíblicas para conseguir los traductores y asegurarnos que esté correcto el guión que vamos a usar para el doblaje nuevo de una película. Entonces, hay una persona que está con un equipo trabajando en este momento en Salta, uh-huh, que más adelante voy a pasar el chivo, pero hay varias personas involucradas en este misterio en distintas áreas. Particularmente la mía es más la parte tecnológica de la película. Claro. Tenemos un videito, creo, Guillermo, sobre Cru como casi un spot presentando, porque, bueno, vamos a seguir hablando un poquito más uh-huh, sobre la película de Jesús, pero hay otras cosas, ¿no? Que vos decías, Cru es más, o Película Jesús es más que película. Es más que una película. ¿Lo tenemos, Guille, para pasarlo? Bueno, cuando lo tengas, mándame por acá. ¿En qué sentido es Cru más que una...? Ahí está, mira. Ahí lo escuchamos.
Bizde bölüşü үшін бізге İsa film бар 5000 micro SD картасы қажет. Әрине, олар сізге қашан керек? Мұз ерігенге дейін. Hielo, arena, cima de una montaña o en un rascacielos. Ayudamos a los creyentes a contar la historia de Jesús en el idioma del corazón de la gente alrededor del mundo. Desde 1979, Jesus Film Project ha dado acceso a la historia de Jesús alrededor del mundo, traduciéndola a más de 2000 idiomas. Con una biblioteca cada vez mayor de películas, herramientas y estrategias, hablamos el lenguaje de hoy, a través de los medios de comunicación actuales, para llegar a los confines de la Tierra. Pero no se trata de nosotros, se trata de creyentes como tú, haciendo el trabajo de la gran comisión que Dios te ha llamado a hacer. Quieres llegar a cada persona, tribu, lengua y pantalla, y queremos ayudarte. ¿Cómo? Creando estrategias para un ministerio centrado en el Evangelio, en línea y en persona. Tienes el método adecuado para ayudar a tu mundo a conocer y crecer en Jesús. Equipando el cuerpo de Cristo con tecnología innovadora y versátil, tienes las herramientas necesarias para compartir el Evangelio en cualquier situación. Compartiendo nuestras películas en línea y por toda señal de medios, las buenas nuevas están disponibles en todas partes, en hogares y en universidades, solo o con amigos, en la televisión, dispositivos móviles y redes sociales. ¿Por qué? Para que todos, en todas partes, puedan encontrar esperanza y experimentar una nueva vida. Para que puedan oír y ver el amor de Jesús en su propia lengua, justo donde están. A través de ríos congelados o plataformas de mensajería encriptadas, compartimos el Evangelio a los que nunca han oído. Tú das un paso, nosotros damos un paso. Tú corres, corremos contigo. Juntos somos el cuerpo de Cristo moviéndose al ritmo del corazón de Dios. Si compartir la historia de Jesús es parte de tu historia, encajarás perfectamente. Hermoso. Bueno, me encantó ver un poquito más de lo que es Crew, que es como súper global. Digamos, la idea no es solamente una peli, sino que esta peli llegue, y bueno, todas las otras cosas que después vamos a hablar, llegue a lugares, a etnias, a diferentes... Bueno, para mí, yo que soy de letra y trabajo en traducción bíblica, siempre que hay algo para un producto en las diferentes lenguas, me parece que es genial. ¿Cómo reciben esta película, que es un producto más bien occidental, si se quiere? O bueno, no la historia de Jesús, pero ¿se recibe bien esto transculturalmente? Mira, te puedo contar algunas historias. Por ejemplo, hay una historia muy conocida que tenemos en nuestro ministerio, que es de unos misioneros que han venido a un lugar en Kenia, Uh-huh. en donde ellos fueron con unos equipos que ahí los vimos en el video, que son unos equipos móviles, unas mochilas con las cuales se puede proyectar la película directamente. Y ocurrió que cuando empezaron a hacer una proyección pública, las autoridades del lugar les dijeron que no podían hacer eso porque necesitaban un permiso especial y los llevaron al calabozo, como típico historia de misioneros, ¿no es cierto? Uh-huh. No es una historia de misioneros, decimos, si no te terminas en algún calabozo a algún lado. Bueno, no sé, pero pareciera que todo ocurre por ahí, pero bueno, el punto es que en ese lugar ellos, bueno, gajes del oficio, presentamos algo que evidentemente a alguien no le gusta y puede pasar estas cosas. Uh-huh. Y en un momento dice que entra el jefe tribal de ese lugar y les pregunta qué están haciendo todo eso y dice, bueno, armen el equipo, hace que los guardias traigan el equipo, lo empiecen a armar y empiezan a ver la película. En un momento les pide el jefe tribal que paren la película y se va. Uh-huh. Y ellos quedaron como incómodos porque no saben qué va a pasar, qué está pasando. Vuelve el jefe tribal y trae a toda su familia. Y dice, vuelvan a empezar. Y ponen Uh-huh. la película desde el principio. Al terminar la proyección, la película presenta el plan de salvación. Al final termina siendo una oración de fe y todo. Este hombre desaparece, el jefe tribal, y reaparece con una espada en mano. Una espada
típica de esa etnia. Ujú. Y los misioneros ya, ok, hasta Es el acá fin. llegamos. Y el hombre se arrodilla frente a ellos y les dice, esta espada ha pasado de generación a generación por los jefes tribales de mi tribu. Ujú. Esta espada siempre le pertenecerá al jefe de la tribu. Vengo a entregarles esta espada porque yo ya no soy el jefe de mi tribu. Ahora Jesús es el jefe de mi tribu. Wow. Y quiero entregarles esta espada a ustedes como sus representantes. Ujú. Entonces, siempre digo, es más que una película, es la forma en la que llevamos el evangelio. Y si bien es una película, quizás el actor es el único no judío de toda la película, todos los demás son interpretados por personas locales, es el poder del evangelio lo que tiene poder para convencer a las personas. Claro, no es la película. No es la que película te en sí, salva. es Sí, solamente sí, el sí. evangelio llevado en un medio diferente, así como en su momento quizás lo llevaban lo que tenemos hoy la Biblia. No siempre fue ese libro grande que tenemos de tantas páginas, sino que esos 66 libros, sino que antes eran papiros, después fueron rollos, después fueron códices, después se transformó en un libro. Y la película Jesús busca seguir ese mismo lineamiento de decir cómo adaptamos la tecnología para que el mensaje siga siendo transmitido a las nuevas generaciones. Eso es el poder de la película, no el poder del evangelio llevado a la película. Y es impactante ver a las... por ejemplo, te tiro otro ejemplo más local. Quizás Dale. hace unos años tuvimos el privilegio de trabajar en la traducción al wichí, acá en Argentina. Y fue muy fuerte porque la persona que, de hecho, es la persona que ahora está trabajando en otra traducción para nuestra región. Él trabajaba en una región en Tartagal, se llama, es un pueblo, ciudad de Salta. Esta persona le fue a compartir a una señora, su nombre era Manuela, en una comunidad étnica de ahí del Tartagal. La mujer no hablaba español. La hablaban a través de sus nietas que estaban ahí presentes, solo hablaba wichí. Entonces este hombre dijo, ok, voy a buscar la película, que tenemos una aplicación, tenemos los distintos idiomas, y no estaba wichí. Se inició todo un proceso de oración, de búsqueda de fondos, de buscar traductores, que después en 2023 llegó a que podamos estrenar la película Jesús en wichí. Y fue impresionante en el día del estreno que Manuela, la razón por la que nosotros habíamos iniciado eso, por la que Dios nos animó a iniciar eso, dijera, ahora entiendo por qué Jesús habla wichí. Ahora Muy puedo bien. entender por qué Jesús habla mi idioma. Ujú. Y así hemos vivido muchas experiencias. Cuando se estrenó en Formosa, la película también se hizo una proyección pública. Y era impresionante ver 1.500 personas sentadas en silencio absoluto, en un descampado, porque escuchaban la primera vez una película en su idioma, pero no cualquier película. Escuchaban por primera vez a Jesús hablando en su propia lengua del corazón. Creo que eso es tan clave, ¿no? Porque uno dice, bueno, tampoco uno se cree todas las películas que ve, ¿no? Porque dice, bueno, esta película, incluso algunas de Jesús tampoco habría que creerse todo lo que uno ve. Pero al ser la película la misma palabra de Dios, ¿no? Que transforma vidas. Entonces ya no importa tanto si Jesús es rubio o morocho o qué, o si son todos judíos, sino que la gente está recibiendo y escuchando Amén. la palabra del Señor. Así que es hermoso. Y sí, tal cual. Bueno, la organización con la que yo trabajo comenzó con un hablante, un cacique también de un pueblo, diciéndole a un misionero que le estaba vendiendo una Biblia en español, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi lengua? Claro. Y dijo, sí, mi Dios es Duro. poderoso, es muy duro. Pero eso transformó un poco el movimiento de la traducción de la Biblia, que venía, bueno, muy, muy lento, y bueno, ahora gracias a Dios estamos. Yo creo que en nuestra generación, Rubén, vamos a haber terminado la tarea de la traducción de la Biblia, es decir, que cada lengua va a tener, aunque sea el Nuevo Testamento, o un proyecto para tener el Nuevo Testamento, y eso es algo que es genial. Amén. Habacuc 2.14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las Amén. aguas cubren el mar. Y tiene que ver con esto de que Dios no es, o sea, Jesús es el enviado de las etnias. Ujú. Es el Dios, él era Dios de los judíos, de los griegos, de los gentiles, de nosotros, de todo grupo étnico. Toda persona que habita sobre la tierra tiene la oportunidad de conocer a Jesús. Entonces el ánimo es, de nuestra parte como organización, es hasta que todos vean y oigan a Jesús en su propia lengua del corazón, en ese lenguaje en el que sus madres le cantaban. Ujú.
muchos lo entenderán a esto. Siempre algunos de los jóvenes decimos, ¿no? Es mejor ver una película en su idioma original porque sentís todas las expresiones y todo eso. Claro. Pero la realidad es que no lo sentís tan propio hasta que no apropias el idioma. Y cuando vos escuchás una película en tu propia lengua del corazón, sin tener que ver subtítulos, sin tener que aprender un idioma diferente, te llega de una manera diferente, la aprendés de una manera diferente. Y es muy gracioso porque en el idioma latino, por ejemplo, el actor de doblaje que presta la voz para Jesús es el mismo actor de doblaje que le presta la voz a Keanu Reeves en muchas de sus películas. Pero, ¿qué es lo diferente entonces entre una película de Keanu Reeves y la película de Jesús? De vuelta lo mismo, es el mensaje del Evangelio. Tal cual. En mi propia lengua. Sí, yo te iba a decir eso. Es decir, de vuelta, me parece que el Evangelio debe estar en la lengua del corazón. Ujú. Pero si vos hablas bien español y la ves en español, no importa, digo, está muy bien. Sigue siendo el Evangelio. Sigue siendo el Evangelio. Entonces, quizás que el Evangelio está en una lengua que puedas entender bien. Ujú. En una de las lenguas, hay mucha gente, hay mucho multilingüismo. De hecho, ya hay muy pocas, hay todavía comunidades que son monolingües, que hablan un solo idioma. Pero bueno, ese deseo de llevarle la palabra en una lengua que puedan entender y que realmente tenga una comprensión profunda, que produzca una transformación. Y muchas veces en general esa es la lengua materna, Ujú. la lengua del corazón. Y hay gente que realmente no, la Biblia es un libro complejo, ¿no? Ujú. Como para entender si con lo que yo sé de portugués no me alcanza para leer la Biblia, necesito conocer bien el idioma. Así que, bueno, ya le estoy predicando al coro, pero tenemos el teléfono como para que nos llamen. No sé si alguno que está mirando dice, bueno, yo quiero saber cómo acceder a la película Jesús. El teléfono es 911-2777-0000 y pueden hacerle preguntas a Rubén o escribirnos o llamarnos desde Entre Ríos para saludar a un paisano. O de Santa Fe, también puede ser las cosas. O de La Matanza, que es tu nuevo pueblo. Mi lugar donde vivo, sí. Otro lugar por adopción. No te querés afianzar a La Matanza. Bueno, si alguien está viendo esto, yo sé que gente de las comunidades o gente que trabaja con comunidades de pueblos originarios está viendo esto y dice, yo me encantaría ver la película Jesús en Wichí, en Toba. ¿En qué idiomas están en Argentina? ¿Sabes? En Argentina tendría que fijarme en el mapa, pero si quieren curiosear pueden entrar a jesusfilm.org /watch, WATCH. Me la estás complicando porque Podemos ponerla en pantalla, me parece, creo que la teníamos. Sí, ahora la vamos a poner. Pero es un link en donde pueden desde el navegador poder investigar la biblioteca y ver qué idiomas hay disponible en la película u otros contenidos, porque como decíamos al principio, es más que una película. Hoy día es toda una biblioteca digital que tiene contenido que te permita evangelizar, discipular o plantar iglesias, que esté disponible para todo el cuerpo de Cristo. Nuestro ánimo es que todo el cuerpo de Cristo tenga las herramientas necesarias para seguir ayudando y colaborando juntos en la extensión del reino. La pregunta es gratis. Gratuita. O sea, alguien la está cubriendo, gracias a Dios, pero está accesible y gratuita para todo el que quiera ingresar. No vamos a cobrarles nada. Sí. Ahí está, bueno, buenísimo. Bueno, esta es una web que nosotros usamos ahora, estamos promocionando mucho, se llama Next Steps. Es... ¿cómo decirlo? Se buscó simplificar el proceso de crear una aplicación y busca crear experiencias de usuario. Si quieren ir bajando, muestra un poco el cómo, de manera que cualquier persona pueda, desde su computadora, por ejemplo, supónganse que quieran hacer una experiencia, esto lo hemos hecho en la universidad, pusimos carteles QR con códigos QR que tiraban preguntas como, ¿te sentís cansado al final de año? ¿Estás luchando con la frustración? Pensando en una temporada donde los estudiantes están estresados con exámenes finales. De muchos depende que el esfuerzo todo el año valga o no, si aprueban ese examen. Entonces pusimos estos códigos QR que llevaban a experiencias de usuario de Next Steps, de esta plataforma que les digo. En la computadora pueden ver cómo se ve la parte de la interfaz del diseño y después cómo lo ve la gente en el celular. Y tuvimos una recepción de casi 300 a 400 personas que ingresaron y fueron haciendo los recorridos donde cada recorrido te hacía la pregunta, ¿no? De ¿cómo te sentís? ¿Cómo lidias con las frustraciones? La gente podía poner sus opciones y terminaban con un video que les presentaba el alivio que pueden experimentar en Jesús. ¿Eso lo crearon con Next Steps? Exactamente. Y esta es una herramienta que es gratuita. De hecho, tiene videos tutoriales ahí que explican cuál es el proceso para crear
todas las iglesias pueden ingresar, pueden loguearse, inclusive se pueden trabajar en equipos. Supóngase el equipo de multimedios de una iglesia quisiera crear una campaña para Navidad. Perfecto, pueden loguearse, crean su cuenta, se crean su unidad de equipo y ahí mismo pueden ver viajes de usuarios ya prediseñados, que de hecho tiene una inteligencia artificial que los traduce, si es que no lo encontrás en tu idioma, simplemente le pones el idioma que crees que te los traduzca. O crear un viaje nuevo, supónganse si quisieran añadir resúmenes del mensaje del domingo, pueden sumarlo ahí para que la gente pueda seguir conociendo el mensaje del Evangelio en otras formas. Y eso vos podréis crear una app para la iglesia, o para una organización, o para un evento. Exactamente, crea el link. ¿Una app o una página web? En realidad es una web app. O sea, en la función... Me complicaste. Combinación de cosas, no. En la práctica, la gente ingresa un link y lo abre desde el navegador web. Necesita internet. Pero en la interfaz se va a ver muy similar a que si fuera una aplicación móvil. Okay. Es esa la diferencia. Web app. Hemos aprendido todos algo hoy. Bueno, eso está buenísimo y ya es una herramienta que si la gente la quiere ir a... No en este momento se ponga a chusmear eso porque está viniendo el programa. Claro. Pero había otra página y acá estamos. Y esta es la de la que estamos hablando. Si yo quiero saber si está, por ejemplo, la película Jesús en, no sé, Mocoví. Exactamente, simplemente ponen ahí en donde dice Spanish, en la barra de búsqueda, pueden elegir el idioma que quieren y ven todos los contenidos que tenemos disponibles. Y ahí donde dice Jesús y está la cara de Jesús, largometraje, esa es la película Jesús. Esa es la película Jesús original, y es muy loco, ¿no? Pensar en esto. Ahí tenés un proyector viejo, creo que es de 8 milímetros, el que está detrás tuyo. Sí. Bueno, originalmente la película la transmitíamos en 16 milímetros. Fue algo muy loco, primero, algo muy personal. Yo vi la película Jesús por primera vez a los 6 años, cuando una tía me puso en una reunión familiar un televisor pequeño, una casetera y el VHS con la película Jesús para niños. Impactó mi corazón como niño y 11 años después estaba en las montañas en el noroeste argentino, en mi primer proyecto misionero, proyectando la película en 16 milímetros. Ese era el formato original de la película. Claro. Y hemos recorrido un largo viaje para que en este momento la película está disponible. Acá no sé si se va a ver en la cámara, pero tengo una pequeña tarjeta de CD, no sé cuál es la cámara que me está enfocando, pero tengo una pequeña tarjeta de CD, que en esta pequeña tarjeta es donde nosotros llevamos el Evangelio a distintos lugares del mundo. Y además está accesible también para todas las personas a través de la web. Esta es la tarjetita, con sus adaptadores correspondientes, gratuito, y también está disponible a través de la web. Y en la web uno encuentra la película, los cortometrajes que te pueden ayudar a extender un puente también de, por ejemplo, estás charlando con alguien en un café, o vas en el subte, en el colectivo sentado con alguien. Bueno, acá en Buenos Aires he aprendido que a veces podés estar con un desconocido sentado 1 hora, 2 horas de viaje. Y vas charlando. Y bueno... A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, pero si pintó, pintó, ¿no? Entonces, uno con la película lo que puede hacer es buscar un cortometraje que te ayude a extender un puente entre una conversación trivial, como está el clima, otra vez cortaron la avenida, whatever, y puedes extender ese puente de una conversación trivial a una conversación espiritual. ¿Qué pensás de este video? Y en esa conversación espiritual extender el puente a presentar el Evangelio. Se trata de eso. Entonces la aplicación y la web tienen el mismo contenido. Está pensado para eso, para que sea una herramienta versátil, accesible y que responda a la necesidad de la iglesia de tener una forma de conectar con las personas a través de video. Y si no, tiene la película Jesús o Magdalena, que es una dramatización del Evangelio de Lucas, pero desde el punto de vista de las mujeres. Buenísimo. Ahora le voy a pedir a Guille que la vuelva a poner, pero hay que ser súper computarizado para trabajar, porque digo, ya veo la gente ya con como era el app web, ya me asusté. Web app. El web app, bueno, a veces te lo digo mal. Pero, por ejemplo, si cliqueamos en una de esas, es decir, si yo te quiero contar la historia de la mujer, no sé, samaritana. Bueno, la encuentro. Por ejemplo, pueden buscar en la parte donde dice Jesús, largometrajes. La película está fragmentada en 61 capítulos. La pueden ver completa o solamente ver el fragmento. Si clicamos ahí, muy bien. Van abajo y si se fijan, ahí tiene todos los fragmentos. Entonces simplemente buscan el que diga la mujer samaritana o Jesús y la mujer en el pozo. No recuerdo en este momento cómo es el nombre en español. Le dan clic y ya lo reproduce. O se lo pueden enviar a un amigo vía WhatsApp. Buenísimo. Está más adelante el encuentro.
Bueno, sí, te tiré Es el Evangelio, tenés de pero Lucas bueno, lo hasta vas que termina, buscando. ¿no es cierto? Es larguito, Lucas es largo. Lucas es un buen libro. Es un muy buen libro. En ese caso, y puso el encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Bueno, Bartimeo le ponen el nombre en otros evangelios, acá no se le pone un nombre. Ajá, La pesca milagrosa. buenísimo. Y también pueden descargarlo por si quisieran de repente transmitirlo a través de un pendrive o pasarlo por la tele. O sea, es muy versátil, es muy sencilla la aplicación de usar, es muy sencilla la web también. No hace falta ser un técnico. Muy bien, me Trabajamos gustó. mucho para que sea de esta manera, que sea accesible para todos. Accesible. Si podemos volver un poquito para atrás, porque decíamos al principio, bueno, la película Jesús es esta, se puede encontrar ahí, en otros idiomas también ahí. Tal cual, ahí mismo si ven, los de la técnica ven la línea de reproducción, van a encontrar como un globito, un mundo, que te deja elegir el idioma en el cual vos quieres transmitir la Buenísimo. película. Y ahí en esta página que estamos ahora hay un montón de cosas, ¿no? El libro de los Hechos, El Salvador. Si seguís bajando un poquito, hay algo que vi ahí, el proyecto Lumo. ¿Eso es de ustedes también? No, ¿O es en realidad el Lumo no es nuestro, son socios nuestros, Ok. son unos amigos que han trabajado mucho con la dramatización de los evangelios en su totalidad. Ellos tienen Mateo, Lucas, Marcos y Juan, lo tienen completamente dramatizado, y sí, ellos todavía se acercan aún más. Eso yo te podría decir es una fidelidad casi del 99%, porque ahí literalmente, verso a verso, vas viendo las interpretaciones. De hecho, es una Biblia dramatizada, por así decirlo. Es el audio con la actuación. No tiene diálogos per se, sino que un narrador todo el tiempo va siguiendo la lectura y hay actores que interpretan la lectura. Es muy bueno Es y muy tiene bueno. una calidad muy cinematográfica. Yo lo recomiendo, yo lo he usado, por ejemplo, en devocionales, estudios bíblicos, donde, bueno, quiero hablar de este tema en cualquiera de los evangelios, y pongo el clip, a veces lo mando por WhatsApp también, que lo van mirando, y reemplaza un poco, bueno, es una lectura oral de la Biblia, pero a la vez te va dando como pistas culturales, no sé, la cara de la gente. Y es una manera linda que se puede usar para todo, un estudio bíblico, o como vos decís, en el colectivo, para mirar lo que dice la Biblia en este evangelio, ¿no? Qué bueno. Bueno. ¿Qué más tenemos ahí? No sé, querías decir algo más No, del que humo. sumando lo que vos decías, particularmente tenemos ahora este material que se llama Conociendo a Jesús, que es un método que usamos desde la película o los estudios bíblicos del humo o el fragmento que quiera usar la gente. Particularmente justamente es gratuito, pero también es con la película Jesús, que busca que puedas abrir en tu propia casa tu grupo de estudio y desde la película poder llevar a la gente a la Biblia. ¿Y por qué desde la película? Porque la gente hoy, el cine te lo entiende. Yo estudié cine y sé más o menos cómo se hace una película, pero no hace falta saber cómo se hace una película para disfrutar una película. Entonces, muchas de las personas pueden entender lo que pasa en video, entonces desde la película uno lo puede llevar a la Biblia. Y me gusta la dinámica que usa esto porque de repente permite que las personas puedan expresar lo que están entendiendo sin miedo a errarle, sin miedo a no comprender. Por eso decíamos al principio, ¿no? La Biblia a veces para algunas personas les es muy difícil de decodificar, pero porque el lenguaje escrito quizás hoy no es el fuerte del común de la gente. Hoy la gente está más acostumbrada a ver las pantallas. Y podemos debatir, ¿no? Si eso es bueno o es malo. Podemos debatirlo pero en algún no momento, pero debatamos. No es el programa. mientras se resuelve eso, podemos aprovecharlo para que las nuevas generaciones conozcan a ese Salvador que dio la vida por ellos y que hoy sigue queriendo que le conozcan. Sí, sin duda creo que tenemos... La historia de la fe cristiana es una historia de adaptaciones, si se quiere, del evangelio al medio que sea más relevante en ese momento, ¿no? En algún momento fue un libro y en otro momento fue, bueno, antes de un libro era oral y bueno, llegó el cine, la televisión obviamente y ahora en el celular vamos compartiendo el mensaje, así que me parece que eso es propio de nuestro, ¿no? De encontrar todas las formas, pero bueno, hay que ser creativo ahora en esto que hablamos de una gran... Hay otras también películas de Jesús, ¿no? Por ejemplo, bueno, la que vemos todos ahora es Chosen. ¿Qué te parece de Chosen? A mí me encanta. La verdad que lo que el equipo de producción de Dallas Jenkins han hecho con The Chosen es, no quiero decir disruptivo, pero sí de que
dio en el clavo en cómo meterse en la cultura de Hollywood, que es súper agresiva, es muy anticristiana, y dar un producto que tiene calidad cinematográfica, pero que principalmente está pensado para aquellos que quizás... A ver, cuando uno piensa en tecnología o cuando piensa en medios, tiene que pensar en audiencia. Y hay un grupo de personas que definitivamente están hostiles al cristianismo, ¿no es cierto? Pero no son todas las personas que conocemos. Muchas veces trabajamos o charlamos con personas que están como en una especie de lugar, o están en una búsqueda de algo espiritual, o están en un lugar, como compartías de tu compañero de la universidad, que está al menos en la misma vereda de los valores. No sé si de las doctrinas, pero de los valores al menos está en la misma vereda. Y The Chosen lo que ha conseguido es eso, buscar a esas personas que están en la vereda cercana o que están buscando, y desde el entretenimiento llevarlos a conocer el Evangelio. Tengo un amigo que recibió el Evangelio así, o sea, vivió un proceso espiritual, ¿no? con su novia que se encontró con Jesús, pero a través de Chosen es que a él le nace la curiosidad de decir, ok, quiero entender esto, y empieza a leer la Biblia, Claro. y recibe el Evangelio en la intimidad de su casa. Entonces, es una buena herramienta, y de hecho creo que es el momento donde, vuelvo a citar la profecía de Habacuc, ¿no? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Los medios, la internet, no necesariamente es intrínsecamente malo, sino que nos puede ser una buena plataforma para que el Evangelio esté presente en cada hogar y que la gente tenga algún medio que lo acerque. A mí me encanta The Chosen por eso. Obviamente no reemplaza The Chosen la Biblia, porque tiene sus añadidos creativos, Sí, tiene sus sabores, digamos. Y hay una gran diferencia entre Chosen y la película Jesús o Proyecto Lumo, en que Chosen es, es una creación... Pero Elisa, el peso dramático de la narración por sobre la fidelidad 100% de la Biblia. Claro. Porque es un producto, a fin de cuentas, de entretenimiento. Exacto. Y eso es importante saberlo. A veces la gente te dice algo que veo en Chosen como si estuviera en la Biblia. Y yo, vamos a ver qué dice la Biblia. Que no le quita ningún valor, pero es importante saber. Pero bueno, de vuelta, este formato que en algún momento fue el cine y ahora es una app, pero también es una serie de Netflix maratoneable que es eso, ¿no? Y bueno, y cómo encontrar un lugar para compartir el Evangelio en eso también. Y de vuelta, me parece que eso es importante, porque uno ve, a veces digo, bueno, ¿para qué vamos a ver esta película que fue hecha en los 70 si tenemos ahora The Chosen, otras cosas? Y de vuelta, no es la película, ¿no? Es el mensaje. Así que los animo a revisarla, a usarla y a mirarla y a que sea una herramienta que podamos usar en nuestra vida y en nuestro en nuestro trabajo evangelístico. ¿Hay algo más en la web que podamos mirar que te parece que la gente pueda aprovechar? Creo que pueden explorar, por ejemplo, estoy tratando de recordar, bueno, acá los iniciadores de conversación yo los animo mucho a explorarlos, si quieren dar clic. Estos son videos que fueron pensados pura y netamente para que puedas evangelizar. Tenés, por ejemplo, si quieren hacer el clic en el que dice el lugar donde perteneces, es el de la pelota. Este video es un video corto de 1 minuto y medio y no hace falta que le pongan sonido, pero sí quiero contarles la idea detrás de este video. Durante el Mundial, ¿en qué pensaba toda la gente? En el fútbol. En el fútbol. Entonces, se hizo este video para poder proyectar en los entretiempos, entre el primer tiempo y el segundo tiempo, poder proyectar este video que hace una analogía, ahora vamos a verlo con sonido, entre cómo el jugador ve la pelota y cómo Jesús te ve a ti. Entonces busca conectar con una herramienta cultural muy fuerte que es la pelota, el fútbol, y lo lleva a los valores espirituales. Está re bien hecho. Entonces, si quieren lo podemos poner en español, lo podemos poner con sonido, para ver un rato. Una cosa que merece la pena hacer. Vamos a ver tele en la tele. Donde pertenece. No sé si Algo que quizá te sorprenda es, así es como te ve Jesús. Jesús lo sabe todo de ti y te acepta tal y como eres. Quiere protegerte y cuidarte. Jesús dio su vida por un único y singular propósito. Que tú estés en el lugar en el que perteneces. En casa, con Él, donde perteneces. Cuando el partido termina, todo el mundo abandona el estadio. Pero Jesús te sigue esperando. A ti, Jesús te ama. Es tu decisión. Deja que te traiga a casa.
Y debajo de cada video van a encontrar preguntas que te sugiere la aplicación para decir, bueno, le mostré el video a una persona. Por ejemplo, nosotros en la universidad a veces vamos con el teléfono y bueno, yo me valía de que era estudiante de cine. Entonces, soy estudiante de cine, estoy haciendo una encuesta con cortometrajes, quisiera mostrarte uno y ver qué pensás. Sí, dale. Le ponía auriculares a la persona. Mi gag era ese y le mostraba el cortometraje. Y abajo la aplicación tiene preguntas que te sugiere, por ejemplo, que vos le podés hacer a la persona. No solamente el típico ¿qué te pareció este video?, sino Claro. ¿qué te hace sentir? Primero, ¿qué pensás sobre Jesús? ¿Y qué te hace sentir que Jesús te vea como una pelota de fútbol? Con esto de que Él sigue pensando en vos después de que el estadio ya cerró. Y la gente genuinamente se abre de corazón. Porque venís con una pregunta que ellos no se esperaban. No se la esperaban para nada. Pero están contentos de poder compartir. Obviamente no todos te dan la respuesta que uno esperaba. Todos quisiéramos que cuando compartes tu fe te digan, wow, no lo había pensado, sí quiero, acepto, ora ahora. Sí, pero sí se inicia una conversación profunda que me permita a mí continuar en una relación que con el tiempo me permita a mí mostrarle el evangelio a esa persona. Y seguir orando por esa persona para que el Espíritu Santo en algún momento traiga convicción de pecado. No, es buenísimo. Yo esta semana, justo en un estudio bíblico que doy, a una señora decía, pero no sé qué decir y quiero hablarles, pero me trabo y bueno, necesito recursos y hay un montón... Es decir, está bien, bueno, y todos le decían, no, porque el Espíritu Santo te va a dar palabras. No, a veces necesitas un recurso, alguien que me diga... Algo, un punchline, un algo, guión mínimo. una que ayuda. sea. Sabiendo que, de vuelta, uno está compartiendo el mensaje, el sembrador salió a sembrar, digamos, y es Dios el que da el crecimiento, y que quizás eso sea un paso en el proceso espiritual de esa persona, ¿no? Que no necesariamente va a ser, uy, acá esta es. Quizás es la primera vez que alguien le pregunta de Jesús, o quizás como tu amigo que venía en un proceso espiritual y terminó viendo The Chosen y fue como la frutilla del postre. Pero bueno, entender eso, que nuestro mandato no es a convertir personas, bueno, es sino a compartir el mensaje. Y una vez que el mensaje da fruto, bueno, discipular y acompañar ese crecimiento, ¿no? Así que animo a la audiencia a hacer eso y funciona bien, aunque el idioma es medio genérico latam, digamos. Particularmente, sí, bueno, en cuanto al idioma en Latinoamérica, hay una cosa muy loca. Hace poco estuve en México y me sentí quizás raro. Era mi primera vez en México y bajé y digo, wow, todos hablan en español, el audio latino. Estoy en una peli. Claro, por la cultura nuestra, quizás que hemos mamado mucho del doblaje mexicano, el audio latino no es tan agresivo. No está, de hecho, hubo una época en donde se intentó hacer doblajes en Argentina y no fueron, no sé si alguna vez alguien tuvo quizás, no voy a decir el deleite porque no lo fue, pero de ver Los Increíbles de Disney en español argentino, o sea, doblado en Argentina. No conectó conmigo como niño, no conecta aún hoy como adulto, pero sí el idioma, al menos que esté en español, sin que use quizás palabras muy específicas. Por ejemplo, Los Increíbles mencionaba la General Paz, y sabemos que no está la General Paz en la película Los Increíbles. Ah, era argentinidad total. Sí, ni siquiera argentinidad, era una referencia muy de Buenos Aires, y yo, siendo un niño en Entre Ríos, nunca... ¿Qué es la General Paz? No existe eso allá. Paraná es muy pequeño para tener esa avenida particularmente, pero entonces de repente el idioma que se usa para la película siempre busca ser lo más general posible y sin palabras como muy propias de la localización, o sea, que sea lo más abarcativo en ese sentido. Por ejemplo, es audio latino, quizás doblado en México, pero no vas a escuchar que Jesús de repente pide unas enchiladas o quiere o que Juan el Bautista comía chapulines. No, comía langostas y ahí quedamos en el genérico. Y particularmente con mi esposa hemos aprendido algo haciendo ministerio en la universidad, es que nuestra tarea en esencia no es... A ver, tenemos las herramientas. Película Jesús, hay otras aplicaciones llamadas God Tools. Podemos ir con la Biblia directamente. Lo que Dios te esté guiando y que vos te sientas cómodo es una herramienta que puede ser usada por Él. Ahora el punto es, nuestra tarea no es convertir a la gente como bien lo decías. Mi responsabilidad en el ministerio es ser fiel y sembrar abundantemente, confiando en que los resultados son de Dios. Siempre decimos esto en Cruzada. Primero que nuestro mandato es ir a ser discípulos. O sea, el objetivo no es evangelizar a la gente, sino hacer un discípulo nuevo. Pero también entendemos esto, ¿no? De que el éxito en testificar es tomar la iniciativa de compartir de compartir de Jesús en el poder del Espíritu Santo y dejando los resultados a Dios.
yo necesito ir. Y acá vos citabas recién el ejemplo de qué pasa con una persona que está temerosa, no sabe cómo. A 15 años de hacer esto como estilo de vida desde que recibí a Cristo, aún hoy me da terror hacerlo. Porque me da terror qué es lo que van a pensar o qué es lo que van a decir. Siendo del interior, me da terror salir a hablarle a la gente de la ciudad de Buenos Aires. No es porque me intimide la ciudad, sino porque digo, no sé, no conozco 100% de la cultura, no sé cómo llegar. A veces puedo caer bien, puedo caer mal. A veces me preguntan sobre un barrio y yo decir, ¿sabes Nunca fui. ¿sabes dónde tomo el 162? No lo sé, no lo sé, pero sí busco como dejar que Dios se lleve todo temor y en ese proceso decir, ok, me tiro a la pileta. Yo sé que papá va a estar ahí para sostenerme. Y camino con eso. Y han salido muy buenas conversaciones profundas, filosóficas, espirituales, en el campus, con otras personas que conozco también. Y no te digo que es un éxito 100%, porque nunca lo es. Puedes ir con la mejor herramienta, pero aún así la persona es la que toma la decisión y él es el Espíritu Santo el que tiene esa conversación en el corazón de la persona. Pero sí al menos doy fe de que esta herramienta ayuda a las personas a crecer. Tenemos un caso en realidad con mi esposa, de una chica que estaba en la universidad muy dolida, y mi esposa me lo contó, esto fue muy loco. Habíamos terminado de evangelizar y mi esposa decía, ok, tengo que ir a casa, pero por alguna razón el Espíritu Santo me está incomodando, como diciendo, quédate un rato más, quédate un rato más, quédate un rato más. Ok, Dios, si querés que me quede, ¿a quién querés que le hable? Y se encontró una chica ahí que estaba sentada en la universidad y le compartió de su fe. Esa chica no solo que recibe el Evangelio, no tenemos una forma de como acercarlo a una iglesia, a un estudiante universitario que nunca tuvo un contacto con una comunidad cristiana. Le es muy chocante la cultura de cristiana. Repente te somos tiran tan el amorosos culto. los cristianos que de repente como caemos bienvenido hermano y todo eso, y a un estudiante universitario quizás le apabulla un poco. Entonces empezamos a hacer este material que se llama Conociendo a Jesús para que ella tenga un espacio de comunidad, pero en nuestra casa. Los invitamos a distintos estudiantes universitarios que habían recibido el Evangelio, y fue un proceso de 1 año y medio que los chicos fueron creciendo, explorando a Jesús, aprendiendo más de su fe. Y hoy, este año tuvimos el privilegio de ver cómo ella no solamente que se integró a una iglesia tradicional, sino que asistió a su primer viaje misionero. Viajó a 1.500 kilómetros de su casa para servir en las comunidades wichí. Entonces, me llena de no sé si hay una palabra bíblicamente santo. un orgullo santo, si existe el término correcto, pero sí de ver de satisfacción, ¿no? De ver que uno sembró y Dios trajo el fruto. Pero no tanto por mí, sino de ver lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Y es el privilegio de ser parte de eso. Tal cual. No, te recarga las pilas para decir, todo el miedo que pasé para querer hablar a una persona vale la pena al final, así que lo voy a seguir sufriendo. O sea, voy a seguir sufriendo este temor porque sé que vale la pena, porque después hay vidas cambiadas del otro lado. Tal cual. Y eso desarma todo. Y después uno mira y dice, ay, y no, por ahí no le quería hablar porque me da vergüenza o porque no sé qué me van a decir, o me van a decir que no. O me va a mirar feo, me va a pasar un montón, te miran horrible cuando están en época de examen. En época de examen no se predica en la universidad, por favor. No, a nosotros en época de exámenes particularmente le llevamos un chocolate con un versículo bíblico o una frase que escribimos nosotros y usamos los viajes de Next Steps que les mostramos. Por ejemplo, ponemos una frase que dice, así como Messi antes de entrar a la cancha vos ya tenés el 10 y un código QR, si querés conocer más, acá tenés el enlace y le damos un chocolate y listo, oramos por vos. Claro. Eso es todo, porque en época de exámenes el estudiante está muy tenso, pobre. Sí. Hay que ayudarlos, hay que acompañarlos. Hay que orar. Pero eso también es atender a la gente. Se nos está yendo el programa, pero te quería preguntar también si Cru o el proyecto Película Jesús, ¿qué tienen por delante, digamos? Si es que siempre están haciendo cosas nuevas. Bueno, te mencioné que estamos en el idioma 2200. Nuestro anhelo es para fines de este año del año que viene, ya llegar al idioma 2300. Creo que es un desafío grande. Hay distintos equipos en distintas partes del mundo trabajando en traducciones locales. Y particularmente ahora estamos trabajando con sociedades bíblicas para la traducción al lenguaje del Toba. Nos dimos cuenta que la película Jesús no tenía el lenguaje del Toba de manera oficial. Hay una traducción que se hizo en su momento, que hicieron unos hermanos de muy buena fe. Pero bueno, vos trabajas en traducciones bíblicas, sabes que es un proceso que necesita revisión. Entonces estamos haciendo todos los protocolos y los pasos que hay que seguir para que la traducción sea fiel, doctrinalmente correcta y se corresponda también con la cultura que lo va a recibir y obviamente
ya hemos charlado con la gente de esa cultura que quieren el evangelio en su propia lengua. Entonces estamos por delante el desafío como Argentina de alcanzar esa nueva etnia con el evangelio. O sea, no es que no ha sido alcanzada, sino llegar Vamos a a su... aclarar, porque si no Claro. parece que si no tenían la película de Jesús no estaban Claro, alcanzadas. tampoco No, es que- hay muchas iglesias, todas, muchos hermanos, Exacto, todas, tampoco es que somos pero- los únicos haciendo esto, ni los mejores del mundo, pero sí en nuestro pequeño granito de arena donde Dios nos Pero puso bueno, hacer, queremos que ser la película fieles, Jesús también esté en el Toba para que todas y las hay iglesias lo puedan varios usar. Tobas también. Exacto. Y bueno, los Sí. hermanos Tobas las quieren reusar. De hecho, para ellos, la idea no es solamente la película y ya. Bueno, trabajamos en traducciones bíblicas, sino es solamente traducir, vos lo sabés esto, traducir y ya, sino es traducción y uso. Y uso. Entonces, con el uso de la película hay una capacitación para que las etnias lo puedan ocupar y también hay unos equipos portátiles que nosotros tenemos que son de otra... El Super 8. No, ahora ya no es Super 8, sino que es un proyector de 16 milímetros, es un proyector digital no más grande que mi teléfono, Ajá. donde uno le ingresa la tarjeta SD y puede proyectar tranquilamente una pantalla de 55 pulgadas en condiciones de máxima oscuridad, obvio, pero que es lo suficientemente llamativo para que la gente pueda encontrarse con el Evangelio en ese idioma. Esto es a futuro. Ahora, vos mencionaste hoy al principio que es algo que mucha gente nos dice, pero es muy vieja la película. Y sí, lo es, hay que reconocerlo. A mí particularmente como cinéfilo me gusta ver el efecto de film, de grano, el sonido viejo, pero nos hemos dado cuenta que para 2030 hay una estadística que está diciendo que la gran mayoría del sur global va a estar habitado por personas menores a 30 años. Hay algo que tienen en común las personas menores de 30 años, que hoy consumen animación como nunca antes. Y no estoy hablando solamente de los que miran anime, estoy hablando de películas de Pixar, estoy hablando de películas, quizás hemos visto producciones más dramáticas, que están hechas en renders en computadora. Entonces, la idea es, esto lo llamamos el Proyecto A, Jesús animado, es llevar el Evangelio de Lucas respetando el mismo guión que la película original, pero en una versión animada. Sé que ya se ha hecho una película animada de Jesús hace poco, pero de vuelta, al igual que el ejemplo de Chosen, lo que busca esto es que la Biblia sea llevada, el Evangelio de Lucas sea llevado texto mismo. a ese nuevo medio, que es el medio de la animación. Y no para los niños, sino para toda la familia. Y con eso viene toda una estrategia transmedia. Hay un equipo que está trabajando en la producción de la película, hay otro equipo que está trabajando en una versión donde... Bueno, ¿has oído hablar algo del metaverso? El metaverso. El famoso sí, yo metaverso. Sí, pero igual explícalo porque Es un monstruo, a veces pensamos en Argentina, bueno, pero eso falta para que llegue, ya está acá. Así pensamos de los teléfonos y al toque llegó. La idea es que se hace películas animadas porque vos podés reciclar los mismos elementos que usaste para la película, básicamente es como tener contratado a los mismos actores, para hacer, por ejemplo, un paseo digital donde la gente puede recorrer las historias de la Biblia con un casco de realidad virtual. Entonces, se están entrenando inteligencias artificiales para que uno pueda ir al apóstol Pedro y hacerle preguntas bíblicas al apóstol Pedro y que el apóstol Pedro te responda bíblicamente correcto. Hay un equipo que está acá trabajando... el humo se ve. Sí, hay un equipo que está trabajando en un recorrido de vuelo de pájaro para que vos puedas recorrer en realidad virtual la pasión de Cristo, desde el palacio de Poncio Pilato hasta el Gólgota. O sea, que puedas ir siguiendo toda esa transición, todo lo que vivió Jesús en carne, o sea, como si hubieras estado ahí. La idea es que la gente pueda recorrer la Jerusalén del siglo I en el metaverso. O sea, esto es todo para la nueva generación. Estoy volando lejos, ¿no? Pero cuando menos pensemos, eso ya está Pero ahí. el cambio es tan rápido. Se nos está acabando el programa. Tenemos una foto, ¿no? De lo que va a ser esta nueva película animada. ¿Tiene nombre o se llama...? La historia animada de Jesús es el nombre que se le ha puesto así de momento. Este es el primer render. Esto que estamos viendo es muy simbólico porque justamente una de las primeras animaciones que hemos completado, que ha completado el equipo, es a Jesús en el pasaje de Lucas donde él resucita a la hija de Jairo. Y bueno, esa es la versión digital de lo que va a ser la hija de Jairo. Qué hermoso. Y yo, es verdad, encima me puse ¿Y viste la escena esa? Y me metí en la escena de cuando Jesús resucita y es hermoso. Pero bueno, tenemos cosas para el futuro. Y bueno, mil gracias, Rubén. Se nos fue el programa volando. Estuviste bien. Ha sido un gusto. No sé si Tengo, estoy bien. tengo un mensaje de Entre Ríos de Liliana de la Iglesia Bautista Cinco Esquinas. Y nos agradece la información y también nos escribió tu mamá que te está mirando, así que bien. un abrazo a la mamá. Si no nos mira nuestras madres, no sé. Mi madre nunca deja de mi primer fan, digo yo. Está igual, menos mal que tenemos. Amén.
Bueno, espero por favor que les haya sido de utilidad. Vayan al sitio web, exploren, cliquen. Así que pasamos tanto tiempo scrolleando. Es un buen ejercicio ir ahí. Descarguen la aplicación. Descarguen la aplicación y ojalá que esto, o Dios quiera que esto les sirva para ganar más almas para Cristo. Que para eso estamos. Así que mil gracias, Rubén. Te agradezco un montón haber venido. Fue bueno. Y bueno, si quieren más información o algo, pueden tranquilamente escribirme por mail o ingresar a la web de Película Jesús y estamos para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches a todos.